Ecuador está frente a una decisión histórica. Se viene una nueva constituyente. Los defensores de la constituyente dicen que esta es una nueva oportunidad para cambiar todo lo que está mal. Los que critican la constituyente, en cambio, dicen que esto va a traer demasiados problemas, sobre todo la concentración del poder. Hoy en debate nos preguntamos, ¿la constituyente es lo que necesita Ecuador? Amigos del comercio, bienvenidas a Debate, donde callar no es una opción. Aquí analizamos política, economía, fútbol, hasta la lengua de mi suegra. Hablo de la planta, ¿no? No de mi segunda madrecita, que me oyera. Hoy en el ring del debate tenemos a dos invitados que conocen bien la política nacional. César Ulloa, catedrático y analista político especialista en instituciones democráticas. Isabela Palacios, abogada especialista en derechos humanos. Ellos estarán con Jorge para responder la gran pregunta, la pregunta que huele más raro que ceviche recalentado es, ¡chan, chan, chan! ¿La constituyente es solución o problema? Jorge, buen día. ¿Qué mismo? Es merengue, no es merengue, es la. Yo no sé, gatito, pero has venido hoy día, hasta con la suegra te metes, ¿no? Es afiladas esas uñas. Claro. ¿Cómo te va, gatito? Muy bien, muy bien. No se meta con mi suegra, que es más peligrosa que un visco con rifle, ¿no? No, eso, allá vos con tu suegra, yo no. Acá mejor vamos a hablar de lo que tiene que ver con la constituyente y para eso hemos traído a dos invitados muy especiales. Vamos directo, como decimos aquí, de la palabra al meme y del meme a las palabras. Directamente con nuestro primer meme de esta tarde. Estamos viendo ahí al presidente de la República y dice, esta es la Asamblea Constituyente propuesta por Noboa. De aquí lo que vamos a hacer es analizar qué es lo que se viene de aquí en adelante. Dado el caso de que la Corte Constitucional avance, porque tiene 3 momentos como para solucionar en este embrollo en el que estamos metidos. César, cuéntame, dime tú, ¿cómo le ves al tema de la constituyente? ¿De alguna forma lo que se propone puede salvarle al país o esto ya es palabras mayores? Jorge, Isabel, hay 2 alternativas, que todo cambie para que nada cambie, como dice el gato pardismo, o que cambie parcialmente algunas cosas. A mi modo de ver, me parece que las condiciones del 2008 son distintas a las que ahora el presidente propone, porque además es una fórmula repetida, pero no tenemos la bonanza ni el precio de petróleo del 2008, no tenemos un cansancio cívico en contra de las fuerzas que se oponen. Y la tercera que me parece importante es que sin recursos, con muchos problemas y con 180 días más 60 de extensión, se juega el costo, es un costo político demasiado alto. Es decir, el presidente se las juega todas. Oye, Isabela, ¿tú cómo le ves en este momento la disposición de lo que se ha visto? ¿Cómo va a ser la constituyente? Es una asamblea donde van a estar 80 representantes y van a hablar prácticamente de refundar la República. Por supuesto, Jorge, bueno, como tú bien lo dices, hacer una constitución nueva significa refundar, demoler el edificio y volver a construir desde los cimientos. Pero aquí la clave del asunto es que no tenemos el plano, no tenemos una idea de quiénes van a ser los arquitectos, quiénes van a ser los ingenieros, quiénes van a participar en este proceso. Entonces no hay una garantía o alguna forma de avisorar lo que va a terminar resultando de este proceso, y tampoco tenemos la certeza de que la constituyente vaya a llegar a un lado distinto. Por ejemplo, me gusta traer siempre a colación lo que pasó en Chile recientemente, que hicieron todo un proceso de reingeniería social y estatal, y finalmente, por múltiples razones, al final el pueblo dijo que no. Entonces no tenemos certeza de ningún tipo y el esfuerzo se quedó ahí. A ver, César, tú trajiste a colación un momento muy específico que fue la constituyente de 2008 y estás hablando de que no hay el momento como en aquella época. ¿Crees tú que esto tenga de alguna forma un horizonte donde podamos llegar? Es decir, con todas las herramientas que tenemos ahora, la votación popular, que se pueda hacer una buena constituyente dentro ya del trabajo de los asambleístas, ¿crees que esto pueda llegar a buen puerto?
Bueno, la pregunta es si la gente le interesa una nueva constituyente sobre la base de la calidad de vida. Es decir, hasta qué punto de vista 180 días discutiendo sobre algo que no tenemos la certeza que se aprueba, finalmente mejora la inseguridad, baja los niveles de desempleo, mejora el desmantelado sistema de salud pública. Y la pregunta es, ¿y tanta constituyente que hemos tenido a mejorar la calidad de vida? Creo que estamos en un retroceso enorme. Ecuador, entre los países de mayor violencia del mundo, cada 100.000 habitantes se produce asesinatos, pero lo peor de todo es que la garantía de una constituyente viene de la mano de la calidad de la representación política, y viendo la calidad de la representación política de la Asamblea Nacional, yo dudo que mejore la calidad de la representación en esta nueva propuesta constituyente. Claro, una cosa es elegir a las personas que van a estar ahí, y otra cosa es lo que ya una vez que estén constituidos, que estén reunidos y comiencen a hablar, a debatir sobre las nuevas leyes que van, bueno, no son leyes, sino más bien sobre el nuevo órgano constitucional que nos va a regir, pues tener algo importante y algo nuevo. Isabela, sí, a ver, gatito, cuéntame. Bueno, yo he escuchado, han hablado bastante por ahí de que la constituyente dice que es la gran solución. ¿No será como, Jorge, cambiarle la funda al colchón cuando lo que está dañado es el colchón? No. Bueno, pues entonces compremos un nuevo colchón. No sé qué tengas que decir eso, porque yo creo aquí, Isabela, y tomando las palabras del gatito, creo que tenemos algo importante entre manos. Y hablando de esto, de cómo cambiarlo todo, hay 80 voluntades que van a estar ahí en esa constituyente, ¿verdad? Isabela, ¿qué pasa con ese número mágico de los 80 representantes? Bueno, primero, esa es una de las cuestiones, digamos, que tendrá que decidir la Corte Constitucional, porque todavía no está dicho que sí vamos a tener asamblea constituyente. Entonces, justo este tema de los 80 representantes y la forma en la que van a ser elegidos es una de las cuestiones principales que todavía tienen que ser analizadas, porque de acuerdo a la forma en la que está estructurado este proceso, en teoría, tiene que ser un proceso ampliamente representativo y participativo y equitativo y etcétera. Entonces, la siguiente jugada en el tablero, más bien, será que la Corte determine si se cumplen todos estos requisitos de la forma en la que la ha propuesto el presidente Noboa. Digamos, ahí pueden también, es increíblemente trascendental la forma del diseño del estatuto, de lo que Noboa propuso, porque claro, eso va a regir el funcionamiento de todo este nuevo órgano. ¿Qué pasa con los 80 representantes? ¿Quién tiene el voto dirimente? Porque es número par. Claro, ahí habría que ver el presidente de la Asamblea Constituyente, quién es, cómo se elige, cómo se eligen a su vez a los representantes que van a formar parte de esta Asamblea Constituyente. Por ejemplo, hay una cuestión bastante llamativa, y es que en teoría los asambleístas constituyentes son funcionarios, están ejerciendo una potestad pública, pero van a ser regulados por el Código del Trabajo, que todos sabemos es como un tema del ámbito privado. Entonces, sin duda hay, desde el estatuto mismo y desde la propuesta, podemos decirlo, algunas banderitas rojas que pueden llegar, bueno, si llegara a darse el proceso constituyente, pueden comprometer su desarrollo y su final. Buenazo, Jorge. Es decir, la del 2008 era la versión demo. Ahora vamos a la versión premium ya. A la 2.0, puede decir. Claro. Oye, gracias, gatito, por esa precisión, porque a mí sí me gustaría saber, César, si ya estamos hablando de cómo se va a constituir esta asamblea, de cómo va a estar regida, ¿tú cómo le ves en este momento que la Corte Constitucional tiene que analizar? ¿Cómo le ves tú esta disposición de que son 80 los legisladores que van a estar ahí debatiendo esto? Bueno, Jorge, primero debo precisar que yo no estoy a favor de la Constitución actual, porque además me parece que es el resultado de la pirotecnia, de una mala poesía, de un amarre, de una argolla y de una consultoría transnacional que tuvo una serie de sedes en Bolivia, Venezuela y lamentablemente aterrizó en Ecuador. Es decir, yo creo que la Constitución que tenemos es bastante mala. Además que hubo, recuérdate perdón que te corte, pero acuérdate también que hubo esa denuncia de que todo lo que se debatió pues no se puso en la Constitución, sino que se sacaron algunos artículos de donde no había.
Por ejemplo. O el papel membretado de la República Bolivariana de Venezuela en algunas cosas. Pero bueno, yo lo que quiero decirte, Jorge, es que las reglas del juego son extremadamente complejas en términos de que la refundación de la patria quiere decir como sacar una nueva cédula de identidad, una partida de nacimiento. Y esta manera de parir, si cabe el término, ¿no es cierto?, la Asamblea Constituyente, un nuevo texto, nos pone de cara un nuevo modelo económico en la parte filosófica que proponen, en la parte pragmática también. Pero, insisto, lo que a mí me preocupa es la calidad de la representación, las mesas que se armen, la forma como se van a nombrar las dignidades, el transfugismo que puede haber dentro de la Asamblea, es decir, la manera como se coopten asambleístas, pero también cuándo van a jugar los principales y cuándo van a votar los alternos. Claro, es decir, ahí hay un tema clave porque seguramente alguno pedirá licencias, irá, y en votaciones extremadamente delicadas posiblemente aparezcan los alternos. Y luego lo otro que me parece importante, Jorge, es que ir a una constituyente no quiere decir que la gente apruebe el texto. Es decir, cuáles son los momentos de empantanamiento que van a haber a lo largo de 180 días cuando el presidente se enfrenta a una cosa muy compleja. El proponente, si no comienza a responder y a resolver las cosas muy importantes, como los frentes que se han abierto, la minería, la consulta previa, el tema de la salud, el tema de la educación y el tema de la inseguridad, creo que eso le va a pasar factura si no hay una estrategia distinta para los problemas que el Ecuador nos resuelve en los últimos años. Yo aquí quiero recalcar algo que ha dicho César y me parece muy, muy importante, la calidad de la representación. Es decir, ¿qué vamos a hacer nosotros como ciudadanos cuando demos nuestro voto? ¿A quién vamos a elegir? Es decir, Isabela, ¿tú cómo crees que debería votar una persona para llevar a esta gente a la constituyente? ¿Cuáles son las principales características que debería haber uno como votante ante un candidato que quiera ir a la Asamblea Constituyente? Bueno, de hecho, esa también puede ser otra de las críticas que hacemos al estatuto como está planteado, porque para ser asambleísta constituyente se van a exigir exactamente los mismos requisitos que para ser asambleísta nacional. Entonces, es ser ecuatoriano, mayor de edad y punto. Ningún tipo de estudios o experiencia. Ahí podemos debatir como muchísimo acerca de qué vale más, si los estudios formales o si la experiencia. Ese pues no creo que sea el camino hacia donde tiene que ir la discusión, pero sin duda lo que yo como votante haría sería buscar a perfiles completamente distintos a los que actualmente tenemos en la Asamblea Nacional, porque son perfiles quizás muy hábiles en lo comunicacional, pero muy flojos, quizás muy flojos en las cuestiones técnicas y en las cuestiones de fondo, en lo profundo. Gatito. Perdón, ¿y quién recibe los papelitos? Pues, ¿o no será que reciben los políticos que quieren refundar el Estado? O refundirse ellos en los nuevos cargos, ¿no? Claro, de eso se trata. Que no se refunda, ¿no es cierto, César? ¿Cuál sería para ti el perfil que debería cumplir un buen asambleísta constituyente? La primera, gente decente y honrada, sin prontuariado. La segunda, que no se confunda la Asamblea Constituyente con cualquier serie de Netflix. Y la tercera, que dejemos del performance o el TikTok por discusiones duras. Y me parece que el Ecuador debe salir de esta esfera que nos han metido de redes sociales, que si bien viraliza, instantánea, inmediatiza las cosas, pero sin embargo son cosas complejas. A mí me parece que si el presidente es el proponente, el presidente debería decir, o por lo menos adelantarnos, hacer una avanzada, cuáles son los temas que él va a poner sobre la mesa, porque además me parece extraño que diga yo soy el proponente, pero que los 80 decidan. O sea, me parece que eso también es una medida equivocada y nosotros deberíamos tener una previa, por lo menos unos temas, unos criterios de cómo se va a desenredar esto que para el gobierno ha implicado una serie de nudos de cara a nuevas propuestas políticas, económicas, sociales. Perfecto, con esto acabamos el primer bloque de este programa Debate. Queremos invitarles a todos nuestros amigos a que visiten las redes sociales de El Comercio y siempre le den like para que estemos siempre en su timeline. Volvemos aquí en Debate. Hoy hablamos de la constituyente, es la salida que Ecuador necesita. Más peligroso el tema que un ceviche recalentado, ¿no?
Y hoy nos acompaña César Ulloa, catedrático y analista político, y también Isabela Palacios, abogada especialista en derechos humanos. Jorge. Directamente vamos al segundo meme de esta tarde. Es un meme que ha puesto el analista Raúl Zavala, que tiene un blog bastante interesante. Y habla de un espejismo constituyente es un engaño político. ¿Será que estamos en ese punto? Yo les pregunto a ustedes, mis queridos contertulios, aquí César y Isabela, ¿estamos en ese punto o en realidad tenemos la chance de transformar al país? Porque, por ejemplo, hablando de la Constitución, desde la Constitución del 2008, estaba pensada en otros términos, como bien lo decías tú, César. Ahora tenemos inteligencia artificial. Deberíamos tener una legislación y una constituyente que ya considere ese tipo de temas. En esa época no había la cuestión de la violencia y la inseguridad que vivimos ahora y deberíamos estar considerando ese tipo de tópicos. ¿Crees que es un espejismo, César? Tenemos temas distintos, pero con una cultura política igual. Y eso es lo complejo. Es decir, pueden haber una serie de nuevos issues, de nuevos problemas, pero finalmente la cosa es cómo encaramos. A mí me da la sensación que entramos a un círculo perverso, vicioso, tendencioso de creer que la refundación de la patria mejora la calidad de vida. Y lo que hemos visto de cara a la evidencia es que después de cada constitución, que además no dura más de 20 años, porque además del 79 acá sería el cuarto intento, finalmente hay un deterioro cada vez más notable, sistemático, progresivo, abusivo en cuanto a la calidad de vida de la gente. Yo creo que hay que exigir, además en una cancha bastante delimitada, porque Jorge, hay que decirlo, 80 asambleístas reduce la capacidad de participación de organizaciones que no tienen recursos. Si la conversión de votos de escaños es el método de D'Hondt, reduce aún más la participación de las minorías. Y en tercer lugar, ¿quién tiene la plata para hacer la campaña? Entonces la pregunta es, ¿la ciudadanía se va a quedar afuera y vamos a ser expectantes de un proceso que nos va a llevar a las urnas con un resultado bastante incierto? Isabela, ¿qué te parece a ti? ¿Crees que haya la oportunidad de alguna forma de mejorar algunas cosas de las que tenemos en la actualidad? Bueno, y un poco en la línea de lo que decía César, creo que partimos de una premisa incorrecta, y es que quizás es la idea de que los problemas actuales del Ecuador nacen de la Constitución. Y yo creo que esto es falso, es una falacia, porque, por ejemplo, el control de las cárceles y que no están bajo control del gobierno no es un problema que surge de la Constitución. Si lo cumpliéramos, si tuviéramos en realidad, si la que dice la Constitución se cumpliera, no tuviéramos el problema de las cárceles, no tuviéramos el problema del sistema de salud, no tuviéramos el problema del sistema educativo, entre muchos otros, pero en realidad lo que surgen, las problemáticas son multicausales, son resultado de la falta o la deficiente ejecución de políticas públicas, inversión en temas sociales, una infinidad de asuntos, digamos que ahorita no tenemos el tiempo para enlistar y analizar cada uno, pero claro, ese también viene a ser el motivo por el cual nosotros cambiamos de constitución en promedio cada 10 años. En nuestra corta vía como república, menos de 200 años, hemos tenido ya más de 20 constituciones y en cada uno de estos procesos hemos pensado, se ha tenido la idea de que ahora sí vamos a poder progresar como país y superar todos nuestros problemas, pero eso no ha pasado porque, como digo, son problemas estructurales. Claro. Gatita, a ver, ¿qué vas a decirnos? Que es que, ¿no será que con tanto cambio constitucional ya tenemos más versiones que Windows? ¿O sí será mismo un remedio esto? ¿O será una excusa para estar entretenidos ahí mientras estamos hecho gato? Sin ofenderme, ¿no? Sin ofenderte a ti mismo, claro. Podríamos hablar incluso de una constitución, podríamos hablar de un país que tiene constituciones a la carta, según el momento y según el lugar y la política que se lleve. Pero de alguna forma eso también nos lleva a interiorizar algo. La política es lo que tiene el pueblo también de alguna forma. Y en ese sentido, César, ¿tú crees que puede haber un cambio desde la forma de participación política de las personas? Bueno, estamos ante el dilema de quedarnos con el malo conocido que bueno por conocer.
pero el bueno por conocer en el supuesto caso que tengamos un texto digno, decente, potable, dependerá mucho de la carta, del menú, de la cata que hagamos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el presidente también debería decir probablemente quiénes van a acompañar este proceso. Creo que una de las cosas que termina viciando los procesos electorales es que se exacerba la personalización de los candidatos, la gente vota por cualidades, características, por una suerte de prefabricación, no necesariamente por la propuesta. Y yo creo que, Jorge, ahí es un llamado de atención para que nosotros, ciudadanos, también nos responsabilicemos de lo que hacemos, porque los políticos que han sido electos no los eligieron los fantasmas, los elegimos nosotros. Entonces creo que es un momento también de poner la barba en remojo y decir, el Ecuador que tenemos es el resultado de la voluntad que los ecuatorianos han expresado en las urnas. Entonces, esto de que nos quejemos también usualmente de la mala política es porque también hemos sido malos ciudadanos, Jorge. Ahora, también hay el problema de lo que pasó en Chile, y ese es un predicamento en el que también tenemos que estar muy claros, que se haga todo un proceso y no se llegue a nada. ¿Crees que podríamos llegar a eso, Isabela? Creo que en las circunstancias actuales de altísima polarización y enemistad que tenemos en nuestra sociedad, en la que si no estás conmigo, estás contra mí y no hay puntos medios, no hay grises, es todo blanco y negro, eso es justamente lo más peligroso, porque a lo largo del camino son 180 días, o sea, son 6 meses más o menos, quizás unos 2 más, en los que puede pasar muchísimas cosas. El escenario en general en Ecuador, nuestra atención cambia y nuestras preocupaciones cambian casi que a semana seguida. Entonces, esta semana estamos con la constituyente, con lo uno, con lo otro, con el paro, y nuestras opiniones cambian muy rápidamente. Entonces, nada nos asegura que esto más bien son las condiciones contrarias a lo que se necesitaría para generar un debate nacional serio, comprometido, democrático, sobre de verdad los problemas de fondo que sin duda existen y que tenemos, y a nivel institucional y bueno, del diseño, cómo funciona nuestro país, que tenemos que discutirlas, sí, pero yo sí cuestiono que sea la forma y el momento. Claro, es que dicen que es la salida, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo, pero vaya a ser salida de emergencia, pero sin escaleras, ¿no? Y ese es un problema bastante complejo en el que tenemos que estar, porque si no se vota, primero, si no se legisla bien, segundo, no votamos de acuerdo, podríamos estar realmente tirando el barco por la borda, como se dice, ¿verdad, César? Cosas puntuales que me parecen importantes discutirlas. Si hay una nueva constitución, se debe indudablemente eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, eliminar la judicatura, darle independencia a la Fiscalía. No puede ser que la Corte Nacional de Justicia sea menor a lo que dice el presidente de la judicatura. Eliminar esta lógica de sistema que fue un intento pirotécnico de llamar todo sistémico, pero bajo un hiperpresidencialismo odioso, mortal, bastante potente del Ejecutivo. Pero también está una cosa importante: si regresamos a los poderes tradicionales, la pregunta es, bueno, ¿y quién elige las autoridades de control? ¿Cómo se eligen aquellas otras cosas que son indispensables? Entonces yo creo que los cómo, las formas, los procedimientos son aquellos que ya deben entrar en discusión si es que la Corte Constitucional no le manda nuevamente a hacer los deberes a la función ejecutiva. Claro que sí. Y de aquí creo que vamos a llegar ya al punto de conclusión. Definitivamente, Isabela, ¿tú crees que se viene algo bueno de aquí? ¿Se puede rescatar algo bueno de todo lo que va a pasar con la constituyente? Bueno, sin duda puede ser, digamos, yo esperaría en el caso de que haya una asamblea constituyente que efectivamente sea un proceso a la altura de lo que nosotros necesitamos. A mí lo que me preocupa fundamentalmente sea que nos pasemos 6, 8 meses discutiendo sobre lo que va a estar en la Constitución y etcétera alrededor de toda esta polémica, y descuidemos o dejemos de prestar atención a las otras cuestiones que están problemáticas que están pasando en nuestro país: el tema de la delincuencia, el tema de la salud, educación, en fin. Entonces,
digamos, hay que, lo mejor en todo caso, o lo mejor que podríamos esperar de un proceso de esta naturaleza es que, a diferencia de en otros procesos, ahora sí la ciudadanía, el electorado también esté como a la altura de las circunstancias y se tome el tiempo para también hacer sus deberes y elegir responsablemente y consecuentemente. César, tu conclusión, por favor. La conclusión es que los ecuatorianos y las ecuatorianas debemos hacer pedagogía democrática. Es un momento tan distinto en la cotidianidad que la Constitución puede ser un parteaguas del antes y el después. Creo que debemos empoderarnos, concienciarnos, sensibilizarnos y poner en discusión 3 temas. ¿Qué se va a discutir? ¿Quiénes van a discutir? ¿Y cómo se va a aprobar? Creo que esas 3 cosas hay que ponerlas en detalle porque hay que ver a quiénes se elige, qué temas son los importantes y al final se aprueba o no se aprueba esas discusiones que se van a hacer, no se sabe dónde, porque además eso está por definirse en función de lo que la Corte Constitucional decida. Claro que sí. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Solo quiero decirles una cosa, a ver, gatito, ¿qué quieres decirnos? Sí, yo sí espero el álbum mismo con las figuritas coleccionables, ¿no? Sí, ahí estamos pendientes. Claro que sí. Yo solo quiero decir una cosa, nueva constitución, nueva oportunidad. Como dijeron aquí nuestros invitados, estamos en el camino como para hacer algo nuevo, como para coger de esta experiencia y sacar verdaderas conclusiones democráticas. Gracias, le damos las gracias a César Ulloa que ha estado aquí y de la misma forma a Isabela Palacios. Les agradecemos y les invitamos a que vengan a un nuevo programa cuando ustedes quieran porque temas hay montones. Muchísimas gracias. Y a ustedes, queridos amigos del comercio, tengan un resto de jornada espectacular.